Buenos días, vamos a presentar el Ateneo del día de hoy. Yo soy Julieta del Castillo, médica residente tercer año de pediatría en el CEPS Eva Perón. Este Ateneo está titulado ¿Y por casa cómo andamos? Para organizarnos, vamos a realizar primero la presentación del caso clínico. En segunda instancia, vamos a presentar las sospechas diagnósticas, los exámenes complementarios, la evolución del paciente. Vamos a hacer una breve revisión bibliográfica y las conclusiones de este Ateneo. El caso clínico se trata de un paciente masculino de 13 años que consulta por un cuadro de aproximadamente 10 días de evolución, que comenzó con fiebre, cefalea frontal y vómitos alimentarios. Cabe destacar que el paciente es traído por su abuela debido a que su mamá se encontraba internada en un hospital de aquí de Capital por una patología quirúrgica. Consulta en el Hospital Zonal, donde se internó durante 24 horas. Se decide su derivación al sepsi tras presentar imposibilidad para la marcha por paresia en el miembro inferior derecho, un episodio de desorientación temporoespacial y tosis en el ojo izquierdo. Para ponernos en contexto, este paciente es de Añatuya, que está localizado en el departamento General Taboada, a 183 kilómetros de la capital. El paciente no tenía antecedentes personales patológicos de relevancia, era su primera internación. Las vacunas estaban completas para la edad constatadas en el carnet. En cuanto a lo socioambiental, vive con su madre de 27 años, su papá de 29 años y sus hermanos de 9, 5 y 2 años. Sus hermanos se encontraban cursando un cuadro con síntomas compatibles con dengue. Para ponernos un poco más en contexto, este caso ingresa en abril del 2024, donde estamos presentando en el hospital una situación crítica con respecto al dengue. El adolescente cursó hasta séptimo grado, pero actualmente no estaba escolarizado. El examen físico al ingreso, en su impresión general, un paciente con los signos vitales estables, sí estaba febricular con 37,6 de temperatura, con un peso de 50 kilos que nos daba un percentil entre 50 y 75, ingresa en regular estado general, hidratado, normocoloreado, febricular, y por los vómitos se había colocado una sonda nasogástrica, la cual se encontraba abierta y presentaba abundante débito bilioso. En cuanto a lo cardiovascular, estaba hemodinámicamente compensado con los ruidos no homofonéticos y silencios libres. Tenía los pulsos periféricos presentes con un buen relleno capilar. En lo respiratorio presentaba una buena mecánica respiratoria con una buena entrada bilateral de aire, un murmullo vesicular conservado y no tenía ruidos agregados. El abdomen estaba blando, depresible, no doloroso y la diuresis y las catarsis estaban conservadas. A destacar en lo neurológico, estaba vigil, conectado, colaboraba con el examen físico, las pupilas eran isocóricas reactivas y sí se objetivaba una tosis palpebral izquierda y una monoparesia en miembro inferior derecho, recordemos que es el motivo por el cual se lo deriva, con sensibilidad y reflejos conservados. Las sospechas diagnósticas al ingreso, en un primer momento se ha pensado en que el paciente podía estar cursando un cuadro compatible con dengue debido a la situación epidemiológica, tanto de la provincia como de su familia. Recordemos que el dengue es un síndrome febril inespecífico que se presenta un cuadro de 2 a 7 días aproximadamente con fiebre y que presenta estos síntomas inespecíficos como son el vómito, la cefalea, una infección del sistema nervioso central, en primer lugar una encefalitis por virus herpes simple, que es relativamente frecuente en pacientes inmunocompetentes y se presenta en un primer momento con síntomas inespecíficos como son la fiebre, la cefalea, los vómitos, y más tardíamente se pueden presentar estos signos de foco y alteración de la conciencia que presentaba nuestro paciente. Una encefalitis por dengue que tiene los síntomas referidos en encefalitis por virus herpes simple, y la encefalitis por dengue es un cuadro que se presenta desde el día 2 de enfermedad hasta el día 30, por lo que también podría corresponderse. Y obviamente una meningitis que en un paciente de 13 años está descrita en la clínica como fiebre, cefalea, fotofobia, y no tan frecuentemente, pero sí se puede presentar con signos de foco. Por otro lado, una encefalomielitis aguda diseminada, o también denominada una encefalitis postinfecciosa, que es un cuadro que se presenta de 2 a 4 semanas después de un proceso viral, por lo general de vía aérea superior, pero también está descrito el cuadro por dengue. Ante esto, se ha realizado en guardia un laboratorio que como positivo se destaca una anemia con valores disminuidos de hematocrito y de hemoglobina para su edad,
una leucocitosis con neutrofilia, una eritrosedimentación elevada en 120 y una GOT y GPT también elevada. El resto normal. Se ha realizado una tomografía cerebral, que les voy a mostrar la imagen. En un primer momento observamos la sinusitis maxilar izquierda. Posteriormente empezamos a ver la sinusitis frontal, un ligero desplazamiento de la línea media con esta imagen compatible con una colección. Vamos a ver qué nos informaba. ¿Cómo vuelvo a El informe de la tomografía nos dice que a nivel infratentorial, signos de sinusopatía maxilar y frontal izquierda, y a nivel supratentorial, la línea media levemente desplazada, como veíamos, hacia la derecha en región frontal, con presencia de colecciones líquidas, lobuladas y mal definidas. Isodensas a nivel frontal, parasagital y anterior a izquierda. Se destaca leve hipodensidad difusa de la sustancia blanca a nivel frontal anterior del mismo lado. Cabe destacar que esta tomografía ha sido valorada en el ingreso por el servicio de neurología, quienes dan el OK para la realización de la punción lumbar. En el físico-químico del líquido cefalorraquídeo, a destacar, tiene una hiperproteinorraquia, una glucosa de 55 con un hemoglucotest previo de 105, o sea que hay una hipoglucorraquia del 50% aproximadamente, y un sedimento que destaca leucocitos de 15 a 20 por campo. En cuanto a la evolución de este paciente, en guardia se realizan las medidas de estabilización iniciales, se realiza la tomografía que hemos visto y la punción lumbar, y por sospecha de meningoencefalitis pasa a UCIM, con el tratamiento de ceftriaxona y aciclovir. En UCIM permanece 24 horas internado, donde presenta descenso en el Glasgow, por lo que requiere pase a UTI. En este servicio cursó una internación de 13 días, 11 en ARM, donde se recibe el film array y cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo para Haemophilus influenzae. Se repite la tomografía cerebral a las 72 horas para ver en qué condiciones se encontraba la característica de esta colección, y se observa un aumento en el volumen de la misma, por lo que pasa a quirófano para drenaje de empielo. El cultivo del líquido drenado es positivo para Staphylococcus epidermidis. Posteriormente, el paciente pasa a sala, donde cumple tratamiento con ceftriaxona, rifampicina y vancomicina por 6 semanas, indicado por la infectóloga. Como complicación a la infección del sistema nervioso central, se presenta una hidrocefalia evolutiva, por lo que se coloca una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, y en sala realizó distintas terapias, como terapia motora por la hemiparesia derecha que presentaba. Ha sido evaluado por otorrinolaringología por parálisis de la cuerda vocal derecha, y tiene seguimiento por fonoaudiología por afasia. También realizó terapia psicológica. Después de 66 días de internado, el paciente se externa y actualmente continúa con controles. Vamos a hablar un poco sobre la Haemophilus influenzae. Después de presentado este caso, es un cocobacilo gram negativo, capsulado o no. Los encapsulados o tipificables, o no encapsulados o no tipificables. Esto se clasifica de acuerdo a la cápsula de polisacáridos que presenta en su exterior la bacteria. Se clasifican según los polisacáridos de la A a la F, pero el que a nosotros más nos interesa es el Haemophilus tipo B, que es el que causa infecciones más graves en pediatría. Esto puede causar, en el ranking, es meningitis, neumonías, artritis y epiglotitis como infecciones más graves. Y en cuanto a los no encapsulados, causan infecciones menos graves. Recordemos que los niños de 1 a 3 años tienen en la vía aérea superior Haemophilus no encapsulados como flora habitual. Causan infecciones menos graves, como son la otitis, la sinusitis, la bronquitis o las conjuntivitis. La mayoría de los niños portadores de Haemophilus no desarrollan enfermedad, pero sí hay factores de riesgo que los predisponen a desarrollar una enfermedad invasiva, como es la edad entre 2 meses y 5 años, la presencia de una inmunodeficiencia, una inmunosupresión. Dentro de esta, la infección de VIH asintomática o sintomática, que sea un fumador pasivo, que reciba lactancia artificial, que asista a guarderías o que vive en el contexto de un hacinamiento.
¿Cuál es la situación en Argentina? He revisado varios estudios, pero con el que me he quedado, el que más me ha gustado es este, que es el más actual, que es del 2023. Es un estudio realizado en el Hospital Pedro Elizalde de la ciudad de Buenos Aires, que se titula Enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae. Reporte de 14 casos luego de un año de iniciada la pandemia por COVID-19. Este es un estudio donde se recolectan 14 casos de enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae del 2021 hasta el 2022. De estos 14 casos, la mayoría fueron meningitis, en segundo lugar neumonías, artritis y un caso de celulitis. A destacar, de estos 14 casos, 9 de los pacientes tenían carnet de vacunas incompletos. Como conclusión de este estudio, se dice que como consecuencia de la pandemia por COVID-19 se estima que al menos 25 millones de niños menores de un año no recibieron las vacunas que les correspondía en el 2020 y al menos 17 millones de niños no recibieron ninguna vacuna. En Argentina, en el 2020, se ha observado una disminución del 64.2% para la aplicación de vacunas y puntualmente para la pentavalente, que es la que nos compete ahora, la disminución de la primera dosis fue del 74.9%, casi el 75%. Esto es gravísimo. Entonces, al analizar este artículo y estos datos sacados del Ministerio de Salud, me planteo la pregunta, que es el título de este Ateneo, y por casa cómo andamos, cuál es la situación en Santiago del Estero y cuál es la situación en el CEPSI, que es el Centro de Referencia de Atención de Pacientes Pediátricos en nuestra provincia. He solicitado autorización para el acceso a historias clínicas desde el 2021 hasta la actualidad de pacientes con enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae. Estos son los pacientes que han cursado internación en cuidados críticos. Primero es un paciente de 3 años de la banda, con un cuadro de 24 horas de evolución, caracterizado por fiebre constatada, irritabilidad y vómitos. Por el estado clínico en el que ingresa, pasa a shock room, donde se realiza la punción lumbar. Posteriormente pasa a UTI, donde se coloca en ARM con diagnóstico de shock séptico refractario. Durante la internación se recibe el cultivo de líquidos cefalorraquídeos positivo para un Haemophilus influenzae. Este paciente orbita las 24 horas de su ingreso. Después tenemos un paciente de 4 años de capital con un cuadro de 3 días de evolución caracterizado por fiebre y vómitos. Se interna en guardia, donde presenta una alteración del sensorio, por lo que pasa al shock room, se realiza una tomografía cerebral previa a una punción lumbar. Este paciente también ingresa a UTI, donde se coloca en ARM, asumiendo el cuadro como un shock séptico a punto de partida meningio, y se recibe el cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo para Haemophilus influenzae. Este paciente ha presentado buena evolución clínica y se ha externado. Después tenemos un paciente de 1 año de capital con un cuadro de 12 horas de evolución que había comenzado con fiebre no constatada, irritabilidad y vómitos. Como antecedente tenía vacunación incompleta hasta los 2 meses. Por tratarse de un lactante febril sin foco, se realiza una punción lumbar y pasa a USIN para control, donde presenta descompensación hemodinámica a las 24 horas y pasa a UTI. Posteriormente se recibe un cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo para Haemophilus influenzae. Esta paciente también orbitó a las 24 horas de su ingreso. Un paciente de 8 meses del Alto, Catamarca, que es derivado del Hospital del Interior por un cuadro de 12 horas de evolución, caracterizado por fiebre, irritabilidad, rechazo alimentario y petequias en miembros inferiores. Ingresa al sepsis descompensado hemodinámicamente y presenta en shock room una convulsión tónico-clónica, por lo que se decide la intubación y la realización de una punción lumbar con un cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo para Haemophilus influenzae. Este paciente también orbita. Y por último tenemos un paciente de 7 años de Garza, que es un paciente que se encuentra actualmente en la internación, derivado del hospital de un hospital del interior por un cuadro de 72 horas de evolución que había comenzado con dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha asociado a vómitos. Es evaluado por el servicio de cirugía, quien decide su pase a quirófano por abdomen agudo quirúrgico con un diagnóstico postquirúrgico de apendicitis gangrenosa. Se presenta en quirófano dificultades en la extubación de este paciente con una auscultación compatible con un síndrome bronquial obstructivo recurrente por los antecedentes y pasa al USIN. Se realiza un cultivo de secreciones respiratorias que viene positivo para una Haemophilus influenzae. En cuanto a la vacunación, durante la era prevacunal en Argentina, el Haemophilus era la primera causa de meningitis en pacientes menores de 5 años.
y causaba una mortalidad de aproximadamente 5% con un 25 un 35% de secuelas neurológicas. Recordemos que la vacuna ha sido introducida en el calendario de vacunación en abril de 1997 y actualmente se encuentra en 3 dosis colocadas en el segundo, cuarto y sexto mes respectivamente y una vacuna de refuerzo entre los 15 y 18 meses. Podemos ver en las estadísticas, lo vertical son los casos de meningitis por Haemophilus y los años a lo largo del tiempo. Podemos ver cómo a partir de la introducción de la vacuna en 1997 comienzan a descender los casos por meningitis por Haemophilus, pero vemos un resurgimiento de la enfermedad a partir del 2014. La situación en Santiago del Estero, estos son datos tomados de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud. Las columnas verticales son las dosis aplicadas, la línea punteada naranja es la cobertura esperada y la línea azul es la cobertura lograda. Podemos ver que con respecto a la primera dosis, que es la del segundo mes, se alcanza la cobertura esperada. Los departamentos que se encuentran en rojo son los departamentos que menos cobertura de vacunación se alcanza y los departamentos en verde y en azul son en los que más cobertura se alcanzó. Como podemos ver, Capital está dentro de los que menores cobertura alcanzó. Con respecto a la segunda dosis correspondiente al cuarto mes pasa lo mismo. En una oportunidad se sobrepasa la cobertura esperada, pero después comienza con un descenso de la cobertura lograda con respecto a la esperada. Comienza a cambiar la cosa en la dosis correspondiente al sexto mes, donde vemos que casi finalizando el año, en el mes 8, disminuye la cobertura alcanzada con respecto a la esperada y cada vez más localidades en situación amarillo, que sería una cobertura intermedia. Y el dato más desalentador es con respecto a la vacuna de refuerzo entre los 15 y 18 meses, donde podemos ver que la línea de la cobertura esperada se aleja de la línea de la cobertura alcanzada, recordando que que la vacuna entre los 15 y los 18 meses es la que logra alcanzar la inmunidad en rebaño. Y podemos ver cómo más departamentos se pintan de rojo y de amarillo. Como conclusiones de este Ateneo, tenemos que tener en cuenta que el resurgimiento de enfermedades inmunoprevenibles es una preocupación creciente que debe ser abordado con urgencia. La vacunación constituye un pilar fundamental en la promoción de salud y nosotros como personal de salud debemos enfatizar en completar y en recuperar los esquemas de vacunación para prevenir el resurgimiento de estas enfermedades evitables a través de la inmunización. Eso es todo. Muchas gracias. ¿A qué se debe que justamente los refuerzos se hayan alejado de lo esperado? No, la explicación que tiene el Ministerio en realidad es con respecto al trabajo del personal de salud, a nuestro trabajo que por ahí perdemos los controles de salud y por lo tanto perdemos también la oportunidad de la colocación de vacunas. Pero ¿y eso qué hace? ¿Cómo lo creo? ¿Eso qué hace? Porque si el paciente no viene a la consulta y yo estoy en un hospital de referencia o estoy en una UPA, ¿cómo hago para ir a buscarlo? Esa es la tarea de la gente. Sí, tal cual. O sea, eso es tarea de APS. Responsabilidad directa. Nosotros lo que tenemos es oportunidad perdida de vacunación cuando acude a la consulta. Sí. Somos un hospital nivel 3 donde yo no voy a la UCI. Sí. El problema de esa edad, ya dejan de hacer los controles que se hacen dentro del año. Claro. A veces si uno no lo sigue llamando el control hasta el año 6 meses, dejan de ir el control porque piensan que es hasta el año nada más. Y ahí se pierde. Claro, pero en este hospital no hay control de niños. Claro, no, si hablando de la UEPA. Y después, bueno, la salida, sí, tienen razón, o sea, la salida de la gente, claro, lo esperado es que sea al revés, que vayan de menos a más. Y después lo que faltaría saber es qué se ha hecho con los retrasos de vacunas, ¿no? ¿En qué punto estamos ahí? Si no será
La cuarta diapositiva, una consecuencia del retraso de vacunas, no lo sabemos. Bien. Pero en ligarnos la responsabilidad nosotros hay que decir que no la aceptamos. A otro punto de vista, le ponemos la patología de la gente. Nosotros, como tal, a veces no las pensamos, por lo tanto, pasan las horas y los chicos se van a morir. No, lo que digo porque a veces me muevo por Aires por no pensar. Cuando vos lo piensas, ya estás corriendo por el. Así que siempre debemos pensar en planear. No quedamos solamente en prevenir, sino como hospital que hacer. No hemos pensado, pensamos que quizás un niño está con fiebre, con vómito, esto es fundamental. La característica del vómito, si es el vómito, con diabetes, eso nos va a orientar, y después los estudios, porque si no lo pensamos, obviamente que el laboratorio con ciento cuánto decían que en el primer 20, ahí es una edad que están funcionando por la edad, y más con compromiso, y hacen consultor, sí, el compromiso de los anteriores, del lado izquierdo, ahí te dice alerta en un niño importante, grave, para. Pero a veces se nos pasa, es decir, por la falta de personal, que la salud no está mal, entonces, y la cuestión es que estamos trabajando con vives, lo más importante es estar claro, ¿no? Entonces siempre pensé. Bien. Pues bueno, entonces. Gracias. Bueno, ¿alguna duda? Pueden colocarlas en el chat. Bueno. Bueno, si no hay más dudas, les damos gracias por su presencia.